En el verano de 1900, Newport era probablemente uno de los lugares más artificiales del mundo. Durante unas pocas semanas al año, las familias más ricas de Estados Unidos abandonaban Nueva York y se instalaban en esta burbuja de Rhode Island. Un mundo cerrado sobre sí mismo y casi completamente separado de la realidad del país. Hoy, los millonarios estadounidenses de finales del siglo XIX pueden aparecer como una aristocracia segura y consolidada. Pero en realidad aquella élite todavía estaba construyendo su identidad. Europa tenía siglos de tradición aristocrática. Estados Unidos tenía dinero reciente y ese dinero necesitaba convertirse cuanto antes en prestigio, refinamiento y legitimidad social. Para conseguirlo, las grandes familias industriales y financieras imitaban las costumbres británicas, coleccionaban arte europeo y organizaban temporadas enteras en torno a alianzas matrimoniales. Con el tiempo, Newport terminó convirtiéndose en algo más que un lugar de vacaciones. Era un escenario donde la riqueza americana representaba diariamente su propia importancia. Ese teatro social de la llamada Edad Dorada se reflejaba sobre todo en la arquitectura. Las grandes familias competían silenciosamente entre sí, construyendo residencias inspiradas en el Renacimiento italiano o en el Versalles clásico. Con una ironía cuidadosamente calculada, llamaban cottage, cabañas, a auténticos palacios. Desde el mar podían verse terrazas de mármol, jardines geométricos, invernaderos y largas galerías abiertas hacia el Atlántico. Mansiones como The Breakers o Marble House no estaban pensadas principalmente para la comodidad. Eran decorados sociales. El lujo debía parecer natural, casi inevitable, como si hubiese surgido espontáneamente. Pero en realidad, todo estaba diseñado para exhibir poder ante los demás miembros de su propia clase. La representación de esa importancia exigía, además, una organización y distribución implacables. El ocio estaba cuidadosamente regido por estrictos códigos de conducta. Paseos en carruaje a horas fijas por determinadas avenidas, regatas, torneos, cenas de gala con salones iluminados hasta la madrugada y visitas sociales que obligaban a cambiarse de ropa varias veces al día. Edith Wharton conocía perfectamente aquel mundo porque había nacido dentro de él, y este cuento está profundamente inspirado en sus propias experiencias. Aunque la historia se sitúa en el verano de 1900, para entonces Wharton y su marido, Edward Wharton, ya habían dejado de veranear en Newport. Poco antes se habían trasladado a Lenox, en Massachusetts, donde construirían su famosa residencia, The Mount. Sin embargo, la inspiración del relato nació directamente de los años que pasó en Newport durante la década de 1890, cuando el matrimonio veraneaba en su finca frente al mar. Es precisamente en este entorno asfixiante donde cobra sentido el título del relato, la línea de menor resistencia. La expresión procede del mundo de la física y la electricidad. La corriente tiende siempre a seguir el camino que ofrece menos resistencia. Y, en sentido metafórico, ocurre algo parecido con los personajes de Wharton. Frente a un orden social tan imponente, lo más fácil es ceder, evitar el conflicto y continuar interpretando el papel que la sociedad espera de ellos.
Ante la amenaza del escándalo, el divorcio o la disidencia, los personajes optan por silenciar sus crisis individuales, someterse a la presión colectiva y perpetuar la farsa para que el gran teatro de la opulencia nunca se detenga. Y precisamente ahí comienza uno de los aspectos más interesantes de este cuento. El protagonista del relato, el señor Mindon, vive rodeado de riqueza, pero nunca parece disfrutarla realmente. Desde las primeras páginas, Wharton introduce una serie de detalles incómodos. Su delicada digestión, los gastos absurdos de la casa y la sensación constante de que todo el sistema doméstico existe para satisfacer a los invitados y no a él. Incluso las niñas reproducen ya los gestos sociales de su madre. Todo parece perfectamente refinado y agotador al mismo tiempo. Edith Wharton no necesita grandes escenas dramáticas para describir aquel ambiente. Le basta con un comedor silencioso, unos criados impecables y una esposa que llega tarde al almuerzo. Y es que Millicent Mindon pertenece completamente a ese mundo social. Lo domina con total naturalidad. Sabe recibir, organizar, relacionarse y sostener la complicada maquinaria invisible de la vida elegante americana. El señor Mindon, en cambio, parece desplazarse por su propia casa como un visitante incómodo. Paga las facturas, pero emocionalmente ocupa una posición que podría considerarse secundaria. Y esto se vuelve mucho más evidente cuando descubre la relación entre su esposa y otro hombre. Y este nuevo personaje es exactamente el tipo de hombre que aparece a menudo en la literatura de Edith Wharton. Atractivo, socialmente hábil, elegante, perfectamente adaptado al ambiente mundano de la alta sociedad. Un hombre que entiende intuitivamente reglas que otros personajes apenas consiguen seguir. Cuando el señor Mindon abandona la casa después del descubrimiento, durante unos instantes cree haber recuperado el control de sí mismo. Hay incluso un momento casi teatral en el que contempla mentalmente todo cuanto ha pagado: las lámparas, los tapices, las porcelanas, las esculturas, las flores. De repente siente que aquella casa existe gracias a él y que podría destruirla si quisiera. Pero esta sensación dura muy poco, ya que su huida nace de un impulso ciego de rabia y despecho, lo que le lleva a cometer un error fatal para un hombre de su clase. Mindon busca el anonimato absoluto en un hotel convencional y decadente, esquivando los establecimientos de lujo que, en ese rígido ecosistema, funcionaban como extensiones directas del escenario social donde cualquier movimiento habría desatado un escándalo inmediato. Y es en este confinamiento voluntario donde Wharton despliega su ironía más afilada. En cuanto Mindon sale de su entorno habitual, el supuesto héroe trágico que pretende desafiar las normas de la alta sociedad comienza a descomponerse ante la sordidez del mundo real. Una habitación sofocante que huele a jabón barato, un calor inmóvil y un café horrible erosionan rápidamente su fantasía de rebeldía. Al verse privado de las comodidades del dinero, Mindon descubre con horror que es incapaz de sobrevivir fuera de la burbuja que tanto desprecia. Wharton entendía muy bien hasta qué punto las emociones humanas dependen del entorno material. El lujo en sus novelas no es solo riqueza, sino una atmósfera psicológica. La indignación de Mindon empieza a debilitarse
en cuanto desaparece el escenario donde podía representarla, demostrando que su fuerza moral depende de su bienestar físico. Su verdadero conflicto no consiste únicamente en decidir si debe divorciarse o no, sino en descubrir algo mucho más inquietante. No sabe quién es fuera del sistema social que durante años le ha proporcionado identidad, prestigio y estabilidad. Edith Wharton conocía perfectamente ese tipo de tensiones. Pertenecía a una de las familias más adineradas de Manhattan. Gran parte de su vida transcurrió entre viajes por Europa, pero también padeció largos periodos de aislamiento debido a ataques tifoideos y episodios de ansiedad. Nunca recibió una educación superior formal, pero las interminables horas que pasó leyendo en soledad, la formación privada que recibió en casa y el constante contacto con la cultura europea acabaron moldeando una sensibilidad muy diferente a la que normalmente se esperaba de una mujer de su entorno. Mientras muchas jóvenes de la élite neoyorquina eran educadas únicamente para reproducir los códigos sociales de su clase, Wharton comenzó muy pronto a observar las grietas de aquel mundo aparentemente perfecto. Y esto puede verse en muchos de sus relatos, donde el matrimonio rara vez aparece como un espacio de plenitud. Sus historias están protagonizadas con frecuencia por mujeres casadas o viudas que intentan encontrar algún margen de libertad dentro de estructuras sociales extremadamente rígidas. Y no deja de resultar significativo que varios de esos conflictos acabaran encontrando paralelismos con su propia vida, marcada por un matrimonio profundamente infeliz con Teddy Wharton. A partir de este punto de inflexión en su biografía, la autora comenzó a adentrarse con lucidez en el mundo masculino, demostrando que los hombres también podían quedar atrapados dentro de la implacable maquinaria social de la edad dorada que estaba viviendo el país. Esta exploración de la psicología masculina se consolida de manera magistral en Los otros dos, un relato donde Wharton disecciona la incomodidad de Whitehorn, un hombre de la alta sociedad que, tras casarse con una mujer divorciada, se ve obligado a interactuar de forma continua y perfectamente civilizada con los dos exmaridos de su esposa. A través de estas dinámicas cotidianas en los salones y oficinas de Nueva York, Wharton muestra cómo el protagonista masculino debe asimilar la presencia de los antiguos consortes para mantener la fachada de respetabilidad y la paz doméstica, convirtiéndose en un prisionero de las apariencias. Esta misma asfixia es la que vertebra la línea de menor resistencia, donde el dinero y el estatus no bastan para otorgar la verdadera libertad a un hombre moldeado por las expectativas de su entorno. Y después de esta reflexión sobre el relato de Edith Wharton, la línea de menor resistencia o la vida en una jaula de oro, les invito a escucharlo de manera gratuita y sin anuncios en el enlace que encontrarán en la descripción y en el primer comentario.